Historias del señor Bigotes. Una historia que usted Hace unos días, como jefe de Estado, procedí a solicitar una investigación urgente dado las graves denuncias que me llegaron a las manos de un desfalco de nuestra empresa Citgo, de un robo descarado y masivo en Citgo. Queridos amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes en otra historia más del señor Bigotes en la entrevilla. Tenemos la felicidad y pues bueno, el regocijo de tener nuevamente al señor José Pereira, que nos viene a dar una buena nueva. Señor José, bienvenido a su programa. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Y gracias por recibirme de nuevo acá. Y efectivamente, cuando hablamos con Juan la primera vez que conté mi historia, yo le comenté en ese momento pues que yo estaba ya en la etapa final de terminar el libro y sobre la historia, y efectivamente ya el libro está listo y ya va a salir primero una pre-campaña de venta y posteriormente va a salir el libro, pero la pre-campaña va a arrancar ahora, fin de mes. Fin de mes estamos ya A la vuelta de la esquina. Sí, a la vuelta de la esquina, sí. Qué bueno. Señor José, este libro, pues bueno, fue muy esperado también por usted, por las situaciones que se han venido presentando. De alguna manera también, pues, nos había comentado que usted no es muy dado a lo que es, a lo mejor, el cómo viene la vida. Nosotros hacemos las cosas, nosotros provocamos las situaciones, y en este caso es causa y efecto. Correcto. Este libro. ¿Qué es para usted este libro que se llama De héroe a villano? Bueno, mira, este libro es el resultado primero de mi situación. La gente que quizás esté escuchando esta entrevista y no haya escuchado la primera, quizás dirá, bueno, pero es que viene todo esto. Déjame hacer un pequeño resumen. En la entrevista pasada yo comenté mi situación. Yo fui un ejecutivo petrolero que tuve 35 años trabajando en la industria petrolera, primero en Venezuela y después aquí en Houston. Yo vivo en Houston, en una empresa llamada Citgo Petroleum, que en lo que conocen el mercado americano es la sexta refinería más grande de los Estados Unidos, con casi 6.000 estaciones de servicio en todos los Estados Unidos, y yo era el presidente de esa empresa. Y me sucedió una situación que tiene que ver mucho con el ambiente político que había en ese momento. Esto ocurrió en el 2017, noviembre del 2017. Sí. Estaba aquí de presidente de Donald Trump y había un tema bastante fuerte de enfrentamiento del gobierno americano con el gobierno venezolano, porque decían que, o dicen todavía, que es un gobierno ilegítimo y estaban, digamos, forzando un cambio, y había una cantidad de sanciones muy parecidas a las que hoy día tiene Ucrania, por cierto. Las sanciones estas que le han ido imponiendo a Ucrania, incluyendo la prohibición de importar petróleo. Eso Venezuela lo tiene. En ese momento estaban imponiendo sanciones hacia el país, hacia las empresas, hacia las personas, y la prohibición de importación. Entonces, en ese contexto, nosotros nos invitan a una reunión de trabajo. Éramos 6 ejecutivos con doble nacionalidad, y nosotros nunca nos esperamos que íbamos a quedar atrapados en ese conflicto entre dos países, imagínense. O sea, es una cosa que impensable. Tú nunca piensas algo de eso, pero eso no sucedió, pues. Quedamos atrapados, y el cuento corto fue que entre tiras y encoges entre un gobierno y otro, nosotros siempre en el medio, se va a la administración Trump y llega a la administración Biden, y es la que finalmente logra, a través de un canje de prisioneros por 2 de los sobrinos del presidente de Venezuela, fue que logramos salir en octubre del año pasado, y pasamos 5 años en nuestra detención. Durante ese periodo, en esos 5 años, bueno, nos hicimos de todo. Yo lo voy a narrar en el libro, pero una de las cosas que creo que es más
digamos, emblemática para nosotros fue que en un momento, en un punto de toda esa trayectoria, que vamos a hablar hoy un poco de eso, como al año más o menos, como al año, nosotros logramos empezar a tener ciertos alimentos preempacados, porque la alimentación era muy mala, y yo logré en esos envases vacíos empezar a sacar cartas, porque la comunicación era nula o casi nula, y yo necesitaba saber de mi familia, pues entonces empezamos logramos tener unos lápices y unas servilletas, y empecé a sacar información, y bueno, y eso logró ser la manera como yo y mi esposa logramos comunicarnos, y llegó a ser bastante efectiva, porque yo le daba una carta a ella y a las 2 o 3 días ella me devolvía, y así empezamos a establecer como una especie de código entre nosotros, para por si acaso encontraban la carta. Nunca las encontraron, la verdad que tuvimos suerte, nunca tuve problemas con eso, porque las cartas siempre fueron y vinieron, y hasta el punto que cuando yo regreso en octubre de este año, nosotros, bueno, mi esposa había compilado todas las cartas, y eran como 1000 cartas, entre las de ella y las mías, quizás 500 mías y 500 de ella, o sea, un número así redondo. Y ella se había tomado toda la molestia, no solamente compilarlas, sino que las pasó en Word, porque a mí se me olvidó, yo te voy a mandar una de las cartas para que tú las veas, o sea, una cosa ilegible, hasta yo, para mí era difícil de leer. De identificar. Pero ella conocía mi letra y logró leerlas, y la empezó a transcribir en Word, y yo cuando regreso en octubre me encuentro con todas esas cartas editadas en Word, y dije, wow, aquí está mi libro, y ella se sentó conmigo, ella fue como mi editora, realmente, o sea, yo mis créditos las pagárselas hacia ella, porque la verdad es que ella tuvo esa grandeza de transcribir las cartas, y eso, no voy a decir que es el 100% el libro, porque evidentemente tuve que editarlo para que fuera un libro, porque eso era como mi diario de todas las cosas que yo iba viviendo todos los días, pero el libro tiene esa esencia, pues, que es basado en las cartas, y el lector va a ver en el libro, pues eso, que todo el proceso que vivimos, desde un proceso muy caótico, muy desesperanzador, hasta un momento que nosotros llegamos y nos insuflamos de mucha esperanza, y yo llego a un punto que hasta le estaba haciendo coaching a mi esposa, porque yo estaba con una convicción firme que no veníamos. Entonces yo todo eso en el libro me paseo por todo eso. Y esta parte también es muy importante, pero digamos, ¿qué sintió su esposa al estar guardando estos documentos? Porque de alguna manera el tener algo que recuerda a ese periodo debe ser muy doloroso tanto para usted como para ella. Y tenerlo, guardarlo, ¿qué fue lo que significó? Porque también digo, esa es una fuerza de voluntad muy grande de tener esos documentos ahí con ustedes. Bueno, déjame decirte, eso que tú estás diciendo es tan cierto, Juan. Mira, te lo voy a comentar así, fíjate. Es más, lo estoy diciendo y hasta me emperuzco cuando voy a hablar, porque es que, fíjate, ella, como te dije, ella los transcribió. Pero hay ciertos episodios en el libro que son tan escabrosos que ella me dice que ella, cuando los transcribió, no estaba pensando en leerlo. Ella no, de hecho, esos capítulos ella nunca los leyó. No sé cómo hizo para transcribirlo, pero los transcribió. Todo mal, porque fue como que no quería leer lo que estaba escribiendo. Nosotros, después de todos estos meses, porque yo voy a cumplir dentro de 2 meses un año. Yo ya tengo 10 meses que regresé, o sea, yo ni siquiera he cumplido el año. Y déjame decirte que yo el libro lo pude haber editado al mes siguiente de regresado. Como te digo, estaba listo, o sea, está bien. Pero evidentemente había muchas cosas que había muchas cosas que estaban. Primero, mi proceso, yo no estaba listo todavía. Yo tuve que ir a un centro de trauma, o sea, un proceso muy doloroso al principio, y después yo decidí trascender, y entonces yo monté un programa de coaching. O sea, había muchas cosas en el camino que me fueron como no frenando, pero no poniéndole toda la atención como era. Y después vino todo un proceso de la parte editorial, que la selección de editora, porque esto, quiero decirte, Juan, que esto para mí no solamente es un bebé, pero es un proyecto de vida, porque este libro no es solamente el libro.
es una parte de la historia reciente de las relaciones internacionales entre Venezuela y Estados Unidos. Y esto en Venezuela va a ser un libro que va a resonar en la historia de Venezuela, porque el caso de nosotros llegó a ser el caso más emblemático en la diplomacia internacional de Venezuela en los últimos 10 años. O sea, nosotros llegamos a ser, Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en el año 2018. A los 6 meses de estar nosotros allá, y fue por causa de nosotros. O sea, el caso de nosotros empezó a causar tanta fricción y empezaron a haber tensiones que el gobierno venezolano expulsó al embajador de Estados Unidos, lo expulsó. Sí. Y de hecho, las únicas fotos que existen de ese momento de nosotros, que yo creo que nos traes enviado, una foto que nosotros aparecíamos los cadáveres, esas nos las tomó el embajador de Estados Unidos, que nos trasladaron un día al tribunal a una reseña, una de estas cosas, de estas pantomimas que ellos hacían, porque era una cosa loca. Cada vez que nos llevaban al tribunal, Juan, te digo, en Venezuela hay el Palacio de Justicia donde están todos los tribunales, un palacio enorme, no sé cuántos pisos. Bueno, estos señores de este organismo de inteligencia militar, cuando nos trasladaban hasta allá, bueno, el Chapo Guzmán y nosotros, o sea, te digo, era una cosa a ese tamaño, a ese tamaño, no estoy exagerando. Nosotros nos trasladaban en un carro armado de estos blindados que parecen como de transporte de valores, y como con no sé cuántas patrullas, yo no sé cuántas motos, como 30 funcionarios, como viste en la foto, eso todos vestidos con máscara y entonces ellos iban apartando a todo el mundo, le quitaban los celulares a la gente para que no nos tomaran fotos. Era todo un despliegue de seguridad. Es imagen, imagínate 30 tipos vestidos así en medio de un tribunal, o sea, y con los trajes y las escopetas y las ametralladoras. Era una cosa loca. Y nosotros íbamos caminando y estos tipos apartando a todo el mundo y prácticamente cerraban todas las áreas. Bueno, el embajador de Estados Unidos se tomó el atrevimiento y fue hasta ahí y nos logró ver y nos tomó fotos, y nosotros no sabíamos ni quién era. Vimos un señor alto ahí tomando fotos, y cuando se dieron cuenta quién era él, lo sacaron, y él antes de eso, él nos hizo una seña y nosotros entendimos que ese era el embajador de Estados Unidos. Él fue a tomarnos la foto personalmente. Y esas fotos son las únicas que existen de nosotros. Bueno, resulta ser que esa fue la última vez que se reunieron Estados Unidos y Venezuela. No hubo más contacto. El próximo contacto que hubo fue cuando el embajador Roger Carton fue un año antes de liberarnos nosotros para hablar de nuestro caso. O sea que nuestro caso prácticamente fue el que abrió las conversaciones reanudó las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces este es un caso que realmente tiene una alta incidencia política en Venezuela, y aquí en Estados Unidos quizás no con tanta resonancia, pero en su momento Donald Trump, si tú vas a la parte histórica, él le puso mucho interés a este caso. Mucho énfasis a este caso. Entonces como el caso de nosotros tiene esa trascendencia, yo me quería tomar el tiempo de que yo no fuera a entregar todos mis derechos a un editorial. Entonces tuve que buscar la editorial perfecta para que yo pudiera tener la tecnología de mis derechos, porque detrás de esto tengo gente que quiere hacer el documental y quieren hacer una película y una cantidad de cosas que yo no se le iba a entregar así libremente a una editora. Entonces hubo una persona que gracias a Dios ha estado ayudándome, que conoce mucho de esto, y pues ella me pidió que nos tomáramos el tiempo para hacer las cosas bien. Resulta ser que no solamente eso, mi libro original, como era tan voluminoso, y además de eso yo contaba la historia de mi vida, porque yo tengo una particularidad, que yo vengo de una tercera generación petrolera. O sea, mi historia petrolera se remonta a mi abuelo cuando llegó de Holanda hace 100 años,
y prácticamente mi historia petrolera se pasea por toda la historia petrolera de Venezuela. Entonces yo narraba eso al principio. Total que cuento corto que el libro era de 400 páginas, que era demasiado grande. Pues es un árbol genealógico de Era, ingenieros. Era una mezcla de cosas, porque en aquel momento yo tenía un poco de cosas en mi cabeza y no sabía cómo manejarla. Entonces la misma editora me dijo, mira, José, vamos primero a concentrarnos a la historia del caso de ustedes, que es este libro, la historia del siglo VI, y los otros 2 libros van a ser, o sea, a la final esto va a ser una trilogía. O sea, el libro se dividió en 3 libros que ya están escritos, por cierto, ya están escritos. Lo único que por cuestiones de mercadeo va a salir este primero y después van a salir los otros 2, que uno es mi historia petrolera y la otra es el legado después de las cosas que yo estaba haciendo, porque estaba haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces es un poco, digamos, para ponerle cierta énfasis a cada una de las cosas. Entonces eso ha sido, digamos, lo que ha hecho de que se demore un poco. Ha sido un tema más de cuestión de estratégica, más de pensar las cosas bien, no hacerlas apresuradas, porque déjame decirte, mucha gente, yo cuando regresé, yo todavía hoy estoy en contacto con varias organizaciones, fundaciones que están muy ligadas al tema de los hostage aquí en Estados Unidos. De hecho, yo hoy día escribo artículos y estoy muy ligado a ellas. Hay una de ellas, una de las fundaciones, que uno de sus directores es un escritor. Entonces tú eres un escritor bastante reconocido hoy día, famoso, un poquito famoso. Bueno, él te estoy hablando desde los primeros días. Yo desde el primer día, él sabía que como yo había escrito mis cosas, y él sabía que yo iba a sacar un libro, y él me empezó a asesorar. Y él me dijo, porque el caso de él fue secuestrado por los piratas somalíes, y estuvo casi 4 años secuestrado. El caso de él fue un caso bastante sonado también, porque el caso de él inclusive se tuvo que pagar un rescate internacional por él, porque fueron los piratas somalíes. Y él escribió su libro, pero él estuvo 3 años para poder escribir su libro. Dice que su proceso fue tan tedioso y tan largo. Sí, largo. Él estuvo 3 años, entonces para él era un asombro que yo al mes, ya yo le dije, ya yo tengo mi libro escrito. Si yo lo puedo sacar mañana, si tú quieres. Bueno, pero es que él no contaba con el apoyo que usted tenía. Claro, yo tuve la suerte de tener las 2 cosas, que pude sacar las cartas y que mi esposa, bueno, sinceramente hizo un trabajo que yo creo que yo todavía hoy, porque estaba viendo las cartas y te lo juro, me costaba leerlas, y yo decía, Dios, esta mujer le entendió todas estas cosas, porque yo me ponía en las tardes, con eso de las 3, 4 de la tarde, y me ponía a escribir como un loco ahí. Yo no le decía a nadie lo que yo estaba haciendo. Nosotros estábamos los 6 en un cuarto, casi que un closet. Y uno de mis compañeros, él me veía, porque él era el que estaba más cerca de mí, y él me veía siempre, y un día me dijo, sí, ¿por qué tú escribes tanto? Yo nunca le dije nada. O sea, para ellos ahorita que saben que yo estoy en esto, dirán, con razón este hombre andaba escribiendo tanto, pero yo estaba escribe, y que yo escribiera todo, yo escribía como un loco, yo me la pasaba escribiendo. Y era por eso, porque ya yo en ese momento, ya yo estaba consciente que esas cartas en algún momento yo iba a poder, iban a ser como una referencia para lo que yo decía, bueno, yo voy a escribir ahorita porque el día de mañana yo no sé. Es más, déjame decirte, yo no sabía si iba a haber un día de mañana, esa era la otra. Yo no sabía, porque las circunstancias nosotros llegaron a ser al punto que íbamos al vaivén de las circunstancias de las relaciones. Si las relaciones iban bien, nos iba bien. Si las relaciones iban mal, nos iba mal. De hecho, nosotros tuvimos muchos vaivenes durante esos 5 años, y yo siempre tenía la duda, el temor de que si la cosa se iba mal con Estados Unidos, en los casos nosotros podía haber terminado mal. Sí, repercutía con ustedes. A fin de cuentas. Yo también pensando un poco en eso, decía, bueno, si Dios no me va a permitir seguir adelante, por lo menos que mi familia tenga las cartas de lo que yo escribí. Yo hoy día doy las gracias que yo puedo tener la dicha de pero pudo haber sido distinto, pudo haber sido que las cartas fueran lo único que hablara de lo que pasó. Pero bueno. Afortunadamente no se dio de esa manera, pero sí había la posibilidad.
Sí, yo siempre pensé en eso y yo lo hice con ese doble fin. Uno, para que quedara el registro, por si acaso me sucedía algo, y otro porque yo quería tener también un poco que quedara plasmado lo que estaba pensando, porque para mí las cartas fueron una cosa interesante. Y de hecho, déjame decirte, esto va a sonar medio cómico, pero yo cuando regresé le dije a mi esposa que una de las cosas que iba a extrañar era las cartas, porque nos habíamos acostumbrado tanto a escribir que de verdad que lo estábamos disfrutando, porque era como que en la carta era más fácil expresar lo que estaba sintiendo. Claro. Entonces, y ella misma, entonces yo podía saber si estaba triste o no estaba triste, cómo estaba, porque en la carta tú lo puedes leer, o sea, tú lees, esa es la maravilla de la escritura, que tú puedes interpretar el sentimiento de la persona. Y claro, son palabras que en algún momento llevan no nada más sentimientos, sino corazón. Corazones, sí, señor. Sí. Y en este caso, señor José, ustedes hasta esta altura se dan cuenta de que este libro, o sea, sí toman la dimensión de que este libro lleva su alma, lleva su sufrimiento, lleva todo ese dolor, todo ese trabajo que pasaron en tantos años, o de alguna manera este libro es como el parteaguas de esa época y lo que viene de nuevo. Mira, este libro, Juan, va a tener varias implicaciones. Primero, porque yo ahí hablo de cosas que todavía hoy están sucediendo allá en Venezuela. Hay gente allá que yo tuve digamos, no sé si llamarlo la dicha o el honor, cómo ya interpretarlo, pero nosotros estuvimos en los dos centros penitenciarios más terribles que hay en Venezuela, que es uno donde tienen a los presos políticos militares de Venezuela, y la otra fue donde tienen a los presos civiles de Venezuela. Es decir, nosotros convivimos literalmente con todos los presos políticos de Venezuela. O sea, hoy en día los conozco a todos. No solamente los conozco a todos, conozco a sus familias, porque nosotros logramos, en un momento dado, cuando hubo las visitas, yo nunca tuve visitas de mi familia, porque mi familia estaba aquí en Estados Unidos y yo le prohibí que fueran, pero había una persona que me ayudaba con la logística, que él me visitaba, cuando había visita, él me visitaba, y era una doble visita. Primero, que yo tenía con quién esterilizarme, y segundo, pues que él era la persona que se encargaba de la logística con su esposa, y me era la oportunidad de yo hablar con él y más o menos coordinar ciertas cosas. Entonces, para mí la visita de esa persona yo la esperaba con mucha ansia. Aparte que llegó un momento que nos hicimos amigos. No solamente nos hicimos amigos, yo creo que nos hicimos hermanos. Pues fueron tantos años que, bueno, imagínate. Entonces, sin embargo, cuando empecé a tener esas visitas, que eran básicamente los sábados, eran 2 o 3 horas en la tarde, entonces iban los familiares de los otros, entonces yo tuve la oportunidad y yo conocí las esposas, los hijos, o sea, eso ya tú haces una serie de conexiones en el plano afectivo, personal. Entonces, esas cosas atroces que están pasando allá, yo las digo ahí, y allá la gente no habla por miedo, pero yo estoy aquí en Estados Unidos y yo las voy a decir, ahí yo las digo. Otra de las cosas es que el título de Silgo sí es, porque Silgo es la empresa petrolera donde estaba, que pertenece al Estado venezolano. Resulta ser que para paradoja, para cosas males, estando nosotros detenidos, en el 2019 ocurre un acto de disrupción en Venezuela entre la oposición y el gobierno, y Estados Unidos le entrega esta empresa Silgo a la oposición venezolana. Entonces, por alguna causa, esta empresa quedó atrapado en lo máximo del tema político venezolano. Entonces, a mí me da risa cuando nosotros estábamos allá, que no teníamos nada que ver con eso, y la gente nos relacionaba. Y yo decía, ¿pero qué tengo que ver yo con lo que está pasando allá? Pero bueno, fue todo un tema, el tema de lo que sucedió con esta empresa. Entonces, yo cuando salgo y empiezo a leer las cosas que se están diciendo, se han dicho muchas mentiras de lado y lado. Entonces, yo en ese libro voy a decir la verdad de lo que realmente pasó. Entonces, el libro tiene todas esas connotaciones, tiene la parte esa de todo el caso de nosotros
humano, personal, de todo lo que sucedió, pero está también todo ese intrigo político alrededor que yo durante el tiempo que estuvimos allá, como te digo, como yo lograba tener comunicación con mi esposa, yo me iba enterando de ciertas negociaciones que hubieron. Juan, el caso de nosotros llegó a ser de tal relevancia que en el caso de nosotros se metieron presidentes de otros países, presidentes de multinacionales, se metió hasta el Papa. O sea, hasta el Papa tuvo que mediar en el caso de nosotros. A nosotros nos dieron una casa por cárcel, en una oportunidad que nos duró 6 meses, que nos regresaron justamente porque ocurrió un evento político allá que no le gustó al gobierno allá y en represalia nos regresó, que fue un socio del gobierno de allá que está extraditado aquí en Estados Unidos, y en ese momento ese señor estaba en una casa por cárcel en una isla en África llamada Cabo Verde. El día que ese señor lo extraditaron, a las media hora me regresaron, a la media hora, o sea, como represalia. Rapidísimo. A la media hora. Bueno, esa casa por cárcel nos dieron a nosotros un 1 de abril, pero un 30 de abril del 2001. Ese día estaban canonizando al primer santo venezolano, José Gregorio Hernández. Y ese día nos dan esa casa por cárcel porque el Papa mandó al acto de canonización a su al cardenal que era del más alto nivel del Vaticano, y el tipo fue con una carta pidiendo que por favor nos intercede por nosotros. Ese día, como un acto gracioso, a nosotros nos dieron una casa por cárcel por una intervención del Papa. O sea, imagínate, ahí se congeló. Se congeló un poco. Se quedó un poquito, pero sí, ya seguimos. Pero, o sea, entonces imagínate, todos esos intrigos. El caso de nosotros, hubo un presidente argentino, un presidente panameño, un presidente de una multinacional americana, o sea, muchas personas. Hay un elemento que yo narro en el libro, y este elemento, cuando yo lo narro en el libro, es porque a mí me llegó, porque a través de mi hijo me llega la información. Y nosotros en el año 2020, es decir, casi 3 años antes de nuestra liberación, hubo una negociación que hubo en la intervención. Hay un organismo aquí en Estados Unidos, entre esta gente que negocia de rehenes, que se llama el Centro Bill Richardson. Lleva el nombre del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Este señor es un mediador internacional. Él ha mediado, entre otras cosas, él fue uno de los artífices de la traída de la basquetbolista esta Brittney Griner. Él ha traído gente de todas partes del mundo, porque él tiene una habilidad de trabajar por las puertas de atrás. Bueno, ese señor en el 2020, en plena pandemia, en el mes de mayo 2020, viajó secretamente a Venezuela y se reunió con el presidente de Venezuela en el Palacio de Miraflores, y ya tenía lista nuestra venida. De hecho, la información que nosotros teníamos era que ya había un avión parado en Puerto Rico esperándonos a nosotros. Y bueno, yo cuando salgo en octubre, a menos del mes, yo tengo un contacto con un productor de cine canadiense, que por cierto, él es el que está con el tema del documental. Él viajó, él vino hasta aquí, al mes él estaba aquí en Houston, y estábamos filmando unas escenas con él cuando en ese momento me llama mi hijo, que en ese momento vivía en Colombia, y yo logro hablar con él y lo pongo en el parlante y le digo a mi hijo que le eche el cuento que te estoy narrando a este señor, y él dijo, wow, esta es una historia fabulosa. Bueno, déjame decirte, a los días de eso yo viajo a Washington, y estando en Washington conozco personalmente al embajador, a este señor que fue el mediador, y él me ratificó la historia. ¿Y tú sabes por qué no se da nuestra liberación? Porque en el momento que están firmando el papel para darnos la libertad, en ese momento entra un militar y le hablan en el oído al
al presidente, y resulta ser que un barco internacional de una fragata marina militar americana supuestamente había violado el espacio acuático internacional. Y ese señor, cuando le dijo eso, aquel hombre se puso fúrico, y eso fue, hasta ahí llegó la negociación. Este señor se tuvo que parar, nunca se dio. O sea, eso yo lo narro en el libro con bastante detalle, pero simplemente te digo, el caso de nosotros tuvo demasiado bemoles de cosas que sucedieron, que era como un carrusel de cosas que estaban siempre ligadas al vaivén político que estaba sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, el libro de nosotros tiene esa connotación especial, que no es solamente la situación de que te secuestraron y tuviste 5 años secuestrado, es todo lo que trajo eso, cómo ocurrió todo eso y todo lo que ocurrió hasta la final liberación. Y nuestra liberación a la final termina siendo de película. Cuando nosotros nos soltaron en una isla en el Caribe y 2 aviones parados al frente, de los cuales uno pasamos por un avión y nosotros al otro. O sea, todas estas cosas yo las narro en el libro con bastante detalle, pues, ¿no? Porque, como te digo, yo tuve la oportunidad de escribirla y pude parafrasearlas en el libro. Y en este caso no todo fue, digamos, en ese momento muy difícil, pero después tenemos esta foto. Claro, esa es la recompensa. Porque fíjate, esa es la foto de mi nieto. Resulta ser que nosotros aterrizamos como ocurren los hechos, a nosotros nos liberan en una isla que se llama San Vicente y Granadín. Si la gente de la audiencia quiere tener la curiosidad, es una isla tan chiquita que yo creo que ni aparece en el mapa. Lo que quieran, ustedes van al mapa donde está República Dominicana, arriba hay un puntito, esa es la isla. Esa isla es tan chiquita que el avión casi que, yo no sé cómo aterrizó en esa isla, la pista de aterrizaje es del tamaño de la isla. Muy es una isla que chiquita. Supuestamente ahí viven ricos y famosos, cosas de esas. Entonces, bueno, lo cierto, yo todavía hoy día no sé ni siquiera por qué fue ahí. La verdad que yo nunca me he puesto a averiguar por qué fue ahí, pero lo cierto fue que fue ahí donde aterrizamos. Ese fue el acuerdo, ahí fue donde hubo el canje de prisioneros. Nosotros, cuando salimos de ahí, nos dicen que vamos a aterrizar en una base militar en San Antonio, Texas, y nos dicen que nosotros íbamos a aterrizar ahí porque había un programa de descompresión, con un tema que manejan los militares acá cuando traen gente que ha sido prisionero de guerra, ese tipo de cosas. Nos dieron ese programa y nos dicen, ustedes a partir de este momento están bajo la custodia del gobierno americano. Entonces, a mí cuando me dicen eso, me dicen, mira, el presidente acaba de hablar con su esposa. O sea, el presidente Biden llamó a las 6 esposas y hicieron una llamada, que entonces yo la tengo grabada. O sea, a mí me la mandaron porque una de las familias se tomó la odisea y la grabó. Grabar la llamada. La llamada quedó grabada, sí. Entonces, donde él les anunciaba, porque nosotros estábamos ya, porque para ese momento nosotros era secreta nuestra venida, nadie sabía que nosotros estábamos, o sea, lo manejaron de tan secreta que ni la prensa, nadie, no se filtró. Nosotros estábamos volando cuando la noticia salió. O sea, cuando él habló con la familia, a partir de ese momento fue que le dieron libertad a la prensa para que hablara. Y entonces, lo cierto es que mi nieto yo no lo conocía, porque mi nieto nace estando yo allá. Pero entre las cartas que me empezó a enviar mi esposa, me dice que Diana, que mi nuera, estaba embarazada, y después me fue narrando hasta que, mira, ya dio a luz. Y el nieto se llama X. Y yo, wow, o sea, yo sabía el nombre, y un día me llegó una foto y me empezaron a llegar fotos de él. Yo lo que no sabía es que ellos también le estaban mandando fotos mías. Entonces, cuando llegamos, aterrizamos, la primera persona que se baja soy yo. Pues yo estaba en la parte de adelante, sentado, y cuando abren la puerta, el primero que baja soy yo. Y cuando yo bajo, veo hacia el final y veo, eran como 40 personas en un hangar. Y cuando yo veo, yo creo que yo te mandé la foto de donde están en el hangar toda la gente. Sí, la tenemos también. Sí, y entonces cuando de repente yo veo que viene una cosita chiquitica corriendo hacia mí, y cuando yo lo veo y le veo los cabellos rulitos, como le llaman ustedes, güeritos, ¿no?
Sí, O los sea, caireles del güerito. sí, de hecho, él era bastante güerito, bastante güerito. Todavía lo sigue siendo, por cierto. Y cuando yo veo que me dice abuelo, yo digo, ay, Dios mío, qué nieto. Bueno, y él se me tiró encima y bueno, y alguien me tomó esa foto y bueno, la foto quedó ahí. Pero claro, eso fue el momento de alegría, bueno, del reencuentro familiar, ¿no? Y toda mi familia, porque fue muy cómico porque cuando nosotros veníamos volando con el embajador Roger Carter, que es el enviado especial para asuntos de secuestro del gobierno americano, él es la persona que cada vez que liberan a alguien, tú lo vas a ver. Tú vas a ver siempre un señor alto de chiva, ese es Roger Carter. Siempre lo vas a ver. Cada vez que veas a alguien liberado, lo vas a ver porque él es el que siempre va a rescatar. Él es el responsable. Entonces, él fue con nosotros y me da risa porque él es el que me dice que mi familia, que mi esposa ya había hablado con el presidente y entonces yo le digo, ¿qué día? Me dice, ¿quieres hablar con tu esposa? Y yo, claro. Tenía un teléfono satelital, me lo pasa. Yo la llamo y le digo, mami, mira, ya voy volando. Sí, ya lo sé. Me dice, ajá, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no, me están diciendo que nos esperemos hasta mañana. Y yo le digo, embajador, pero mi esposa me está diciendo que no puede venir hasta mañana. Y me dice, no, dile que se venga. Bueno, yo vivo en Houston y nosotros estábamos aterrizando en San Antonio. San Antonio queda 2 horas y media de acá. Yo le dije a ella, mira, hazme el favor, cierra la tienda. Ella tiene una tiendita. Le digo, cierra esa tienda, te vienes ya. Y lo cierto es que cuando aterrizamos, estaba toda mi familia ahí. Pero bueno, al pobre nieto mío lo están paturrando en esa foto, pobrecito. Sí, ahí está toda la familia efusiva. Quedó atrapado ahí en el medio. Sí, eso fue muy cómico. Esa foto es muy cómica porque casi que lo están apachurrando a él. Nada, ese reencuentro fue demasiado emocionante. Fue un reencuentro, bueno, único. Bárbaro, sí, claro, pues es que también no era para menos. A fin de cuentas también es una situación que la familia la disfruta y el tenerlo vivo ya de regreso fue lo mejor que pudieron haber obtenido ese día. Sí, déjame decirte, mira, una de las cosas que yo, en mi tercera entrega, yo voy a hablar de eso, de lo que es el proceso una vez que tú regresas, porque parece mentira, pero uno dice, ay, ya regresaron, chévere. No, señor, no es así. El proceso es sumamente complejo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista financiero. Porque uno de los temas que yo hoy día hablo muy extensamente, y que por cierto, yo hoy día yo he oído hablar en el Congreso americano y el mes que viene me invitaron para ver un evento de las Naciones Unidas. Y uno de los temas que nosotros realmente hemos estado hablando fuertemente es que las familias deben tener un poco más de apoyo de parte del gobierno, porque eso que pasa que este es un caso son tan novedosos, son tan complejos, que no ha habido no voy a decir que no ha habido la voluntad, porque sí la ha habido. De hecho, o sea, si tú ves la película de unos años para acá, sí ha habido una evolución. O sea, hay una ley hoy día que es la ley se llama Robert Levinson, en honor a una persona que desapareció en Siria, y en honor a él nunca apareció su cuerpo. O sea, se declaró técnicamente muerto y en honor a él lleva la ley su nombre. Esa ley es para amparar el tema de los que están secuestrados, porque es que es un tema complejo, porque fíjate, en el pasado, cuando tú hablabas de secuestro, tú hablabas siempre de grupos irregulares, la guerrilla colombiana, ISIS, los talibanes, ¿no? O sea, tú hablabas de ese tipo de grupos. Eran grupos irregulares, ahorita lo hacen gobiernos. O sea, el problema es que ahora es más complejo porque son gobiernos haciendo esto. Pero esa es también mucho la diferencia. Ese es precisamente lo que le iba a comentar. A fin de cuentas es una diferencia abismal. Sí. El grupo que usted guste y mande decirme es un grupo terrorista. Sí. Ahora el gobierno hace las mismas acciones, pero ya no son terroristas, ya es una cuestión política, que sigue siendo la misma situación. Juan, ahí tú has dado en el clavo, porque uno de los temas que yo estoy hablando, y por cierto, si tengo la oportunidad ahora cuando vaya a las Naciones Unidas, porque el mes que viene es el evento general de las Naciones Unidas en Nueva York, yo estoy invitado. Y uno de los temas que nosotros hemos estado hablando, que este es un tema que ya rebasa
el tema nacional, y esto pasa a ser un problema no solamente de seguridad nacional, sino un problema internacional, porque resulta ser que una de las cosas que todo esto ha sido un descubrimiento después de que yo viví, yo he estado involucrándome más y con las instituciones y eso. Resulta ser que, y de hecho en este evento que yo voy, van a venir gente que ha estado secuestrada en otras partes del mundo. Va a venir gente de Australia, gente de Francia, Bélgica, Filipinas, Inglaterra, otros países. Pero te das cuenta que es un problema que es internacional. Global. O sea, esto que está ocurriendo no solamente está ocurriendo con Estados Unidos, está ocurriendo con otros países, porque es que el tema es complejo, porque es que un gobierno que hace esta práctica, ellos toman el nacional que a ellos les interesa si tienen un problema con ese país. Por ejemplo, si tienen un problema con Francia, ellos van a buscar un francés. Si tienen un problema con Inglaterra, buscan un inglés, y así van. Y así van secuestrando gente de todas las nacionalidades. Hay uno de estos países que, bueno, que es el que, como que la mamá de los helados, que Irán. Irán tienen una prisión que se llama Evin, secuestrada en todas partes del mundo. Y lo tienen como clasificado como si fueran conejillos de India. O sea, este es un tema bien complejo, porque entonces yo, una de las cosas que he estado, y no solamente yo, muchas personas lo están diciendo ya abiertamente, que es un tema que tiene que llevarse ya a nivel de las Naciones Unidas, porque resulta ser de que no se han tomado las acciones punitivas y correctivas adecuadas para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Entonces, es un tema bastante complejo, porque pasa mucho por la política. Acuérdate que en las Naciones Unidas está el tema del poder bebé. Entonces, sí, es un tema que a alguien de los que está ahí no le interesa, lo vete y no pasan. Entonces, no sigue, es un tema complejo. Inclusive en la política interna es complejo, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, había unos senadores de Florida que son en Florida hay una comunidad venezolana muy grande, igual que la cubana. Entonces ellos hacen mucho lobby político contra el gobierno de allá. Entonces cualquier cosa que sonara como que le estaban dando ciertas prebendas al gobierno de allá, aquí realmente lo vetaban. Y como para poder nosotros salir, se estaban pidiendo ciertas prebendas, entonces quedas como atrapado en el medio o sea, tú estás ahí atrapado en un problema político que no tienes absolutamente, tú no tienes nada que ver, que quedas atrapado en una gran laguna legal. Sí, realmente la hay, y ese es uno de los temas que, bueno, que nosotros estamos tratando de que eso, nosotros, cuando digo no solamente yo, hay un grupo, inclusive se creó un grupo que se llama el grupo, como el hostel celular. Es como un grupo donde hay periodistas, hay congresistas, o sea, hay gente pensante que está hablando del tema y tratando de llevar el tema a un nivel de que se creen ciertas legislaciones nacionales e internacionales sobre el tema. Eso va a tomar su tiempo, pero claro, alguien tiene que hacerlo. Bueno, a fin de cuentas también, como usted dice, ¿no? Va avanzando esta parte. Antes no se conocía que hubiera una persona, que hubiera un departamento específico para esta situación, que en este caso bueno, por lo menos no todos los países lo tienen, entonces ya es ganancia, seguramente. Bueno, es tan así, Juan, que el departamento que se llama SPEHA, SPEHA, en inglés es Special Presidential Envoy for Hostile Affairs, o en español, enviado especial para asuntos de secuestro. Este señor, que tiene el rango de embajador, este señor Roger Carter, él está adscrito directamente al Departamento de Estado. O sea, fíjate al nivel que está. O sea, él es casi que un subsecretario de Estado. Y tiene rango de embajador, o sea, por la importancia del caso. Tiene, claro. Entonces, este modelo, ya por ejemplo, Inglaterra, entiendo que ellos están tratando de emular esto, y parte de la reunión esa que nosotros vamos, una de las cosas interesantes es que vamos a poder estar varios. Yo, por ejemplo, voy a estar en un panel donde está un señor que él estuvo secuestrado, un inglés que estuvo secuestrado en Irán, y él se ha hecho bastante reconocido allá en Inglaterra, y bueno, va a tener la oportunidad de estar sentado al lado de él, y vamos a tener la oportunidad de hablar de estas cosas. Oye, ¿cómo podemos hacer para ponernos de acuerdo de alguna? Porque es que esta a la final es un tema que hay que hacer causa común. A la final es un tema de hacer causa común. Ustedes ven cuando... Una de las cosas que yo en el libro, yo al principio, porque cuando yo empecé con mi libro, evidentemente yo no había pensado en nada de esto, y eso fue otra de las cosas que me tuvo más tiempo en la edición, porque yo tuve que incorporar todos estos elementos
que lo descubrí fue cuando yo regresé. Entonces, claro, la editora me dijo, bueno, pero tú tienes que incorporar todo esto porque es parte de tu historia, pero esta es una historia que yo cuando estaba allá no la conocía. Yo me enteré de todo esto cuando regresé. No, y se entera de más cosas, porque también es lo que dice, no sabía que había más países que están involucrados. Todo, mira, para mí fue una gran sorpresa llegar acá y encontrarme que toda esta situación, yo pensé que el caso nuestro era como único y me entero que no. Y entonces veo que hay gente que estaba en Rusia, hay gente que está en China, en Irán, en Siria, en Cuba, en tantos países, y digo, Dios mío, y cuando empiezo a conocer a la familia, y yo imagínate, yo al mes, cuando estuve con este productor de cine canadiense, tenía un mes apenas aquí, él aprovechó la venida y hizo una filmación para la campaña familiar que tenemos, que es el Bigger Family Campaign, porque él ha estado haciendo documentales para la campaña. Pero este señor, él grabó a los papás de dos boinas verdes que están presos en Venezuela, que eran nuestros vecinos. Ellos se quedaron allá y yo no tenía ni un mes cuando conocí a los papás. Yo los volví a ver ahora cuando estuvimos en el 4 de julio en el mural ese que se hizo aquí en Houston. Y cuando yo hablo con estos señores y hablo con los papás esa foto que tú estás viendo, eso fue al mes. Fíjate, yo tenía apenas un mes de haber regresado. Yo sabía de que habían unas caras que habían hecho de nosotros en Washington, porque por casualidad la hija de uno de los que estaba conmigo, de uno de los que estuvo conmigo, de los capturados, sí. De los que estaba conmigo, la hija de él fue una de las creadoras de la campaña esta, Bigger Family Home Campaign. De hecho, ella fue como la de la idea. Entonces, cuando ellos hacen esta campaña arranca en mayo del 2022, 6 meses antes que nos liberaran. Entonces, ellos inauguran ese mural en el mes de julio, es decir, a los 2 meses inauguran el mural. Ese mural tiene 19 caras y eso está en Washington. Ese mural está hoy en Washington. Hoy en día ese mural es como un santuario y la gente va y se toma fotos. Bueno, entonces por cierto, esa foto me la tomaron a mí en Luisiana como en el 2015, por ahí, hace como 8 años. O sea, en 8 años se me puso el pelo blanco. Sí, pasa el tiempo de todo. Implacable. Sí. Bueno, entonces lo cierto es que cuando yo digo, wow, yo quiero ir a ese mural, pues yo sentí que el mural era como parte o sea, el mural representaba todo el movimiento familiar, porque es que detrás del mural estaba toda la familia, casi 20 familias que se pusieron juntas y entre todas empezaron a hacer causa común y empezaron a presionar al gobierno americano y de alguna manera pues eso fue una de las cosas que hizo que tomaran la decisión para que se hiciera lo que se hizo para poder liberarnos. Entonces yo en agradecimiento yo quería ir al mural y yo voy al mural al mes siguiente. Al mes siguiente yo me monté en un avión y me fui para Washington y ahí estoy con mi esposa. Entonces estando en ese mural yo conocí mucho porque se hizo esa noche, se hizo un evento y fue un gentío, fue una cosa impresionante porque yo era la primera persona que regresaba que había ido al mural, era como algo como simbólico. Entonces fueron congresistas, fueron embajadores, ese señor que está ahí atrás, él es un congresista americano muy reconocido. Aquel señor que está al final de un sombrero de barba, ese es el papá de Aaron Berry, él se llama David Berry. Aaron Berry es uno de los marinos que estaba al lado de nosotros pero en Buenos Aires, en Venezuela, y el que está a mano izquierda de gorrita, ese es el papá de Luke, y el que está en el centro, al final, al lado camisa verde. De camisa verde, ese es el papá de Austin Tice, el que está al lado, que se ve, la foto que se ve al lado, ese es Austin Tice, ese es un periodista americano que tiene 12 años desaparecido en Siria. Y bueno, lo que te quiero decir es, y la señora esta que estuve al lado del congresista, esa es la mamá de Austin Tice. Entonces, hoy en día esta es una
gran comunidad. Entonces yo cuando conozco a toda esta gente y me empiezo a dar cuenta que esto es algo más grande que uno, es que yo digo, wow, esto es una cosa impresionante. Entonces esas cosas yo evidentemente las incorporé en el libro. Yo las incorporo porque, bueno, es parte de mi vivencia. De hecho, mi libro arranca en ese acto. Yo arranco el libro por ahí, yo arranco de atrás para adelante. Yo arranco de lo que hoy día estoy haciendo. Yo arranco hoy día porque yo hoy día estoy apoyando a esa comunidad, soy parte activa de esa comunidad, he hecho otras cosas en lo personal, estoy haciendo discurso público, el libro, tengo un programa de coaching. De hecho, el programa de coaching mío ha ido evolucionando. Yo ahorita le incorporé al programa un elemento que yo no lo había pensado como tal, pero fíjate, es que con esto de esta comunidad de secuestrados, resulta ser que yo he ido, cada vez que ocurre un evento, me llaman, a mí me llama mucha gente. Y yo, de alguna manera, dos personas que están en una situación me llamaron y yo los asesoré. Y yo dije, wow, yo voy a incorporar esto en el programa, porque es que nadie se había puesto como a documentar qué hay que hacer en un caso de esto, a quiénes hay que llamar, qué instituciones hay que acudir, cómo manejar las cosas. Bueno, yo me puse a documentar todo eso y creé un programa que yo se lo estoy ofreciendo ahorita a las empresas que tienen viajeros internacionales. Aquí en Houston, aquí hay muchas empresas del área energética que gente viaja y la gente no tiene ni idea. Claro, de que pueda pasar algo así. No tienen ni idea, porque la gente cree que esto no le pasa a la gente. Señores, casi el 80% de las personas que están hoy día en esta situación eran gente en viaje de negocios. O sea, es un normal y corriente en un viaje de negocios. En este caso, digamos que entonces el peligro que corren más bien es la gente de alto nivel, gente que puede ser pública, gente que puede ser un referente deportivo, o sea, gente que está en un nivel ya específico. Una persona común, ellos te van a buscar un presidente de una empresa, un ambientalista reconocido, un líder de derechos humanos, un jugador como pasó con fútbol, de básquetbol. O sea, tú ves el perfil de los que están secuestrados, son gente de alto perfil, pero personas regulares, ojo, no son políticos, son gente de alto perfil en el mundo empresarial, en el mundo deportivo, en el mundo ecológico, en ese tipo, pero los agarran como objetivo, o sea, es target. O sea, mira, esta persona, entonces un poco te agarran, te fabrican un expediente, porque siempre los expedientes son rocambolescos. Yo te digo, yo que conozco ahorita toda esta familia, todos les ponen cargos de traiciones a la patria y un poco de cosas y le tiran 20, 30 años, porque la idea es crear un ambiente en el cual tú tengas un valor apetecible para negociar contigo. ¿Entiendes? O sea, te ponen, tú le pasas a hacer una ficha de alto nivel porque te empiezan a pedir cosas por ti. Por ejemplo, ahorita en este momento hay unos secuestrados en Irán que están a punto, que se dice que van a salir, y primero se hablaba de una firma, no me acuerdo, claro, ahorita se está hablando de la liberación de yo no sé cuántos miles de millones represados en un banco surcoreano. O sea, son temas de alta política. Entonces, tú prácticamente es un pago de secuestro. Se vuelve la persona una moneda de cambio. Te vuelves una moneda de cambio. De hecho, eso es así. Es así. En el caso de nosotros, imagínate, por nosotros empezaron pidiendo porque le quitaran el embargo petrolero. Después empezaron a pedir que le quitaran sanciones a Venezuela. Después pedir sanciones personales de ellos. Después, o sea, cada vez pedían. Se fue negociando. O sea, pedían y uno, cada vez que yo me enteraba, yo decía, bueno, yo iría a salir aquí nunca, porque era una cosa loca lo que pedían por uno. Y señor José, aquí en este caso, por ejemplo, ¿cómo son las pláticas que usted lleva con una persona que se encuentra en este tipo de eventos? Todas las personas que pasaron este tipo de situaciones, ¿siempre se unen a su causa? ¿O hay algunos que también prefieren mantenerse al margen de la situación? Sí, hay de los dos. Hay gente que ha tomado una posición activa como yo. Por ejemplo, en el grupo que nosotros vinimos 7. De los 7 te puedo decir que solamente 3 y quizás 1
pero hay tres que hemos estado más o menos activos en diferentes ramas. Yo he estado más en la parte, digamos, vocal. Hay uno que ha estado haciendo cosas, digamos, o sea, hemos estado activos haciendo cosas en el mundo, digamos, como para levantar un poco la alerta. Siempre ligado a levantar la alerta pero hay otros, los cuatro que decidieron quedarse callados, se acabó la tierra. Y yo lo respeto. Sí, claro. Yo he hablado con ellos, yo lo respeto, cada quien tiene su manera. Y así pasa con los otros casos. De hecho, inclusive, te voy más allá, nosotros en la campaña del Primer Family Home Campaign, no todos los secuestrados están. Hay muchas personas que han decidido no participar de la campaña, sino que llevan su caso privado porque no quieren exposición pública. O sea, cada quien tiene su razón. Y yo no lo critico, yo lo respeto, respeto por la decisión personal de cada quien. En mi caso personal, yo decidí hacerlo más público. Porque, no sé, yo sentí que era como un llamado. O sea, y mira, yo en estos días vi una entrevista que yo di el día siguiente. Al día siguiente. Que cuando yo regresé del programa ese de San Antonio, que estuvimos 10 días, yo llegué el 1 de octubre, llegué a mi casa el 11 de octubre porque estuve 10 días en San Antonio. El 12 de octubre yo di una entrevista, al día siguiente. Y la vi en estos días porque no sé por qué, buscando algo me apareció. Y me puse de ocioso a verla. Bueno. Te puedo decir que me quedé asombrado, porque las mismas cosas que yo estoy diciendo hoy, se lo dije a esa persona en la entrevista. Es decir, ya yo cuando venía, ya yo como que venía con esa idea clara. Yo no lo había pensado así, pero lo que me salía de la mente era claro que yo quería hacer esto. O sea, yo quería hablar, yo quería escribir, yo quería transmitir, yo quería exponer, yo quería ayudar. O sea, yo tenía mucho ese sentido de querer hacer cosas. Y bueno, y en eso andaba. Y a fin de cuentas ya se está volviendo un referente de estas circunstancias o situaciones, porque también, como dice, le han estado llamando de varios países, de varios lugares. Mira, hoy en día en la comunidad de secuestrados, todo el mundo me conoce. Esa foto que tú ves, eso fue en el Congreso Americano, que ahí fuimos invitados. El que está a mano derecha al final, ese es David Levinson, que ese es el hijo del señor que la ley lleva su nombre, o sea, Robert Levinson, este es el hijo. Él hoy día es una persona bastante metida, de hecho, él es director de la Fundación Folio hoy día. Los otros dos que están ahí, Matthew Heath, que él fue también, vino con nosotros, y Tomeo Badel, que estuvo conmigo, eran mis compañeros. Nosotros cuatro estuvimos en ese acto hablando en Congreso. Fuimos los que decidimos ir a hablar. ¿Usted percibe que sí el Congreso les ha hecho algo de caso o ve que sí, como que sí les ayuda, como que lo mantienen a reserva de que alguien más arriba tome una decisión? Mira, no, sí ha habido cambios. Tengo que ser honesto, sí han habido cambios. Si tú ves la película un poquito a 5 años atrás, a lo que hoy en día, ya existe la ley, se creó un decreto de emergencia nacional. Se creó un decreto de emergencia nacional como un tema de seguridad nacional en el cual se le dan ciertas, digamos, acciones a la oficina esta para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, por ejemplo, el tema de apoyo financiero a la familia, eso todavía está por hacerse. Eso es una cosa que estamos pidiendo. Porque todas estas fundaciones que hoy en día trabajan, las puedo nombrar acá, está la Fundación Foley, está el Hostel USA, hay una que se llama Hostel Aid Worldwide, hay una que se llama el Sector Richardson, y está una que se llama Amer Fakuri Foundation, y bueno, y la Brigham Family Home Campaign. Porque la Brigham Family Home Campaign hoy en día tiene estatus reconocido también, o sea, ya hoy en día es una referencia. Lo que empezó como una campaña de 4 muchachos abogando por nosotros, hoy día es una referencia. Estas fundaciones, todas buscan donaciones y apoyan, pero es que yo hablo con todas ellas y yo les digo, oye, a mí me encanta lo que ustedes hacen, pero debería ser algo más oficial. El gobierno debería tener una partida, porque mira, una de las cosas que es clara en toda esta situación es que la familia, el sufrimiento es inmenso, porque tienen sufrimiento psicológico, tienen sufrimiento físico por el estrés y además de eso el financiero.
yo he conocido familias que tienen que vender todo para poder seguir apoyando a la familia, porque para colmo, normalmente las personas que se encuentran en el sostén de casa. En mi caso, mi esposa era ama de hogar. Nosotros, por una cosa del destino, como yo me pensaba jubilar, yo había montado un negocito personal que estaba arrancando, tenía apenas un mes que había arrancado, y mi esposa le echó para adelante y prácticamente fue la que me mantuvo por su cuenta. Pero hay gente que las esposas no trabajan, no quisieron nada, fueron amas de hogar, y de la noche a la mañana se encuentran desasistidas, sin nada, ni nadie que los apoye. Entonces, siendo honestos, sí han habido un avance, porque hoy en día alguien que vaya en una situación de esta, ya existen estas instituciones, ya hay una oficina especial, o sea, ya hay ciertos recursos. Ya hay avance en recursos. Tiene que ser más oficial. Eso de que la persona cuando llegue, que después de que tenga el aval de que efectivamente una persona que está en esa situación, que se activen automáticamente recursos para que esa familia, mira, vas a perder la casa, mira, aquí tienes un préstamo para que pierdas la casa, mira, vas a perder el carro, o tienes que, porque otra de las cosas es que mi familia venía casi todos los meses a Washington, a reuniones en Washington. Y también son gastos. O el abogado que tenían que pagar en mi familia en Venezuela, que por cierto, sacan los ojos porque ven esto como un caso, tú sabes. Entonces, por todos lados se vuelve un problema. Y después está todo el tema del estrés emocional y psicológico, que yo he estado en ese proceso, pero la familia también. Esto es una cosa, yo tengo una terapista que me veo todas las semanas con ella, y ella me dice, mira, José, es que hasta tus nietos están afectados, porque esto es algo que afecta a toda la familia, es algo como que es una bomba que estalla en el medio. Bueno, es tan así que mi esposa hoy día, yo la he estado no presionando, digamos, dándole el coraje, apoyo, ¿sí? para que escriba su libro de su versión, de su versión de la otra cara de la moneda de la familia. Ella lo va a hacer, y de hecho ya yo hablé hasta con la editorial que está trabajando conmigo, y le dije, mi esposa va a escribir su versión, eso viene, o sea que ella a lo mejor en no sé cuánto tiempo, porque ya empezó a escribir, va a escribir su versión, porque es que uno habla de la versión de uno, y la familia, el sufrimiento de la familia, ¿dónde queda? Entonces es la otra cara de la moneda de toda esta historia, el sufrimiento de la familia. Y ustedes, por ejemplo, ya que pasan estas situaciones, usted ya es un coach de resiliencia, de motivación, ¿también les ha ayudado a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, colegas, a darle este tipo de apoyo? Porque me queda claro que usted necesita un apoyo psicológico, pero este apoyo psicológico también usted lo puede expresar a la demás gente, a sus familiares, amigos, compañeros. ¿Lo hacen así como también un proceso? Es un caso sumamente, oye, estás dado en un clavo impresionante. Es tan complejo, Juan, que fíjate, los compañeros tuyos llega un momento que no quieren saber nada y se bloquean. Entonces, tú cuando tratas de entrar en este tipo de temas, no lo quieren conversar. Entonces, como uno lo respeta, no se conversa. Y la familia queda tan exhausta de esto que casi como que no quiere saber más nada de esto. Entonces es un tema que es sumamente complejo, porque por ejemplo mis hijos quedaron tan extenuados. De hecho, mi hijo mayor, él literalmente estuvo 4 años dedicado a mí, que él llegó un momento que cuando él regresa ahora aquí a Estados Unidos, él está viviendo en Colombia, atendiéndome desde Colombia. Cuando regresa acá, el cacique dijo, no quiero saber más nada de eso, porque es que quedan realmente exhaustos, ponen su vida en pausa. Y yo los entiendo, yo lo entiendo a quién lleva su proceso. Entonces, yo quisiera hacer más, pero la verdad es que el proceso de sanación, cada quien lo lleva a su estilo. Entonces, la misma terapista me lo ha dicho, José, todo va a llegar a su momento, todo el mundo no tiene el mismo nivel, porque es un tema del manejo de la resiliencia. Fíjate qué interesante esa pregunta. Fíjate, mira, tengo entre las cosas porque esto es un tema como de la ley de atracción universal.
Una vez que yo empecé a hacerlo el coaching y empecé a hablar públicamente, y yo abrí mi cuenta en LinkedIn y me invitan a cualquier cantidad de eventos que tú te imaginas. Yo voy a audioeventos y a eventos, pues a cada rato me están invitando y yo voy a hablo, porque yo creo que mientras yo más hable, me ayuda a mí y ayudo a otros. Entonces te empiezan a traerte, te empiezan a llegar gente que tú de todas partes del mundo que tú ni te imaginabas que existía. Es una autoterapia también. Mira, te llegan gente haciendo cosas fabulosas de toda parte del mundo. Es más, hoy yo tengo una persona que me ayuda a mí, que ella vive en Maui, donde está ocurriendo ella por cosas de la vida vive allá. Y ella estaba allá cuando ocurrió el evento. Y hay una persona que ella ayudó hace muchísimos años, cuando hizo su carrera de escritora y de oradora pública. Y esta persona hoy día tiene una gran fundación que asiste a eventos de catástrofe. Resulta ser que hoy día estamos conectados. O sea, ellas están allá en Maui, trabajando con el rescate de Maui, y estamos conectados, y una conexión que yo en la vida me hubiera imaginado tener. Y así como esa, yo he hecho conexiones con gente en Australia, en Filipinas, en Inglaterra. Entonces, entre esas conexiones, hace como 2 días me llamó una persona de Inglaterra. Me dijo, oye, José, porque es que se conectan porque les gusta lo que tú dices, le hacen como lo dice, y te llaman y te dicen, oye, me gusta esto, que podemos hablar. Y hablo con esta persona. Resulta ser que este es un señor que tenía 40 años siendo vicepresidente de estas transnacionales de tecnología, de las más reconocidas, y el señor se jubila y dice que él está un día en el Gran Cañón y tiene como un llamado espiritual, que él tenía que hacer algo por la humanidad. Y para hacer cuento corto, el tipo creó un programa para medir la resiliencia. Creó un programa, y te digo, ayer me lo envió, y yo mismo me hice mi prueba, me salió una cosa loca, porque él dice que eso te permite a ti como ayudar a otros, porque él llevó a algo que se dice, pero él lo llevó a cuantificarlo matemáticamente, porque como él viene de esa área tecnológica, sí, claro, creó un programa, una cosa impresionante, y el hombre lo creó, y tú te haces tu broma y te mide y te dice qué cosas tienes que corregir. Entonces ya yo estoy en conversaciones con él para ver si lo incorporo dentro de mi programa, porque es una cosa maravillosa. Sí, claro, eso es importantísimo. Digo, para uno también depende mucho del estilo de vida, del carácter de uno, porque también hay veces que uno es muy aprensivo. Uno es de un carácter a lo mejor fuerte, y eso es lo primero que necesitaría uno saber. Cómo es que está uno en este momento y qué tiene uno que cambiar. Porque muchas veces uno sabe, pero es como saber nada más de por encimita, pero hay veces que necesitamos dar ese otro paso. Mira, fíjate que están así, Juan, que una de las cosas que yo, después de todos estos meses, que cuando yo decidí crear el programa, en inglés se llama Life Build for a Survivor Guide, o guías de sobrevivencia, píldoras de vida para una guía de la sobrevivencia, porque yo lo que hice fue que compilé todo lo que nosotros vivimos. Yo estuve en un centro de trauma muy famoso aquí en North Carolina, y de hecho me hice muy amigo del director, al punto que él es uno de los prologuistas de mi libro. Yo voy a tener 3 prologuistas en mi libro. Uno es él, otro es mi terapista, y otro es la persona de la fundación que me estuvo ayudando en todo este proceso. Yo a los 3 le pedí porque nos hicimos amigos, claro, en todo este proceso nos hemos hecho amigos. Ellos me han ayudado a mí, y ellos me dicen que ellos están muy asombrados con mi resiliencia, pues, y eso lo ha inspirado a ayudarme. Y cuando vieron mi libro, bueno, yo les pedí que me prologaran, para ellos fue como wow, ¿no? Entonces este señor, él me explicó mucho el proceso, él es especialista en cuestiones de trauma, un señor que es una lumbrera, por cierto. Bueno, él me hizo entender mucho todo este proceso desde el punto de vista sencillo, pues como tú, de una persona normal, puedes llegar a sobrevivir a una situación tan extrema. Y eso es lo que yo hoy enseño, cómo tú puedes, una adversidad,
cómo tú puedes manejarlo y transformarlo en algo, no solamente que tú la puedas pasar, sino que tú puedas hacer de eso algo que realmente sea relevante. O sea que una de las cosas que también he ido aprendiendo es que mucha gente logra hacer eso, de eventos catastróficos en su vida, lo transforman en eventos que se vuelven su inspiración para hacer cosas grandes. Porque una de las cosas que, señores, detrás de todo gran evento de la humanidad siempre hay una gran catástrofe. Revisen, siempre es así. Detrás de cada gran evento de la humanidad, cualquier evento que ustedes se imaginen, siempre hay una gran catástrofe antes. O sea, tiene que ocurrir una gran catástrofe para que ocurran los grandes eventos. Y un gran cambio. Sí, porque eso es lo que genera el cambio. En estos días, yo a la iglesia que voy, el pastor decía algo que me dejó bien, porque él decía que Dios, y las personas pueden creer, hay personas que no creen sino en otra gente, pero yo soy creador en Dios. Él decía que Dios te tiene a ti un plan maestro para tu vida, pero que nunca te lo va a revelar, porque si Él te dice lo que tiene que hacer contigo para que tú llegues allá, tú nunca lo vas a hacer. Él dice, si Él hubiera dicho a Abraham o a Isaac o a Moisés lo que iba a hacer con ellos, o a Daniel, lo que iba a hacer con ellos para llegar a lo que fueron, esos señores nunca hubieran aceptado. No, yo te iba a poner unos leones para que te coman. No lo hubieran hecho. 40 años en el desierto pasando hambre. No, nunca lo hubieras aceptado. Entonces, el ser humano nunca te van a decir como lo que tiene que pasar para que tú llegues a donde tienes que llegar, pero tienes que pasar por eso para llegar hasta allá. Por cierto, uno de los compañeros míos, casualmente me estaba acordando de eso, porque uno de mis compañeros que él decidió, él ha sido activo, él es maratonista y él está muy activo. De hecho, él va a correr el maratón el mes que viene en representación de la fundación, y él se dedicó a correr como un loco porque a él se le gustaba, pues, siempre le gustó. Él siempre me decía que en el mundo de los maratonistas hay un dicho, que es que cuando tú estás corriendo, esas millas, 32 millas, no sé cuántas millas son, las últimas 1 o 2 millas son las más difíciles, porque es cuando la gente, ya tú vienes exhausto mentalmente y físicamente. Entonces, la mente y el cuerpo en ese momento te traicionan, y entonces ya caes como en un estado de que ya yo no puedo más. Entonces dice que la mayoría de los maratonistas, faltándole poquitico para llegar, abandonan la carrera. Dice que eso es muy común en los maratonistas, que abandonan la carrera faltando 1 o 2 millas para llegar, porque la mayoría de la gente, después de pasar por toda una tragedia, dice yo no puedo más con esto, y abandona. Bueno, eso pasa en la vida también, que las personas dicen no, yo no puedo con esta carga. Señores, eso no es verdad. Otra cosa que he descubierto es que Dios te pone a ti carga, y lo dice la Biblia, que Dios te va a poner carga que tú lo vas a poder llevar, nunca te va a poner una carga que tú no puedas llevar. Y es así, realmente es así. Yo hoy día veo mi película y nosotros pasamos por cosas extremas, pero siempre estaba ese empujoncito cuando hacía falta que nos pasaba para el otro lado, y así íbamos, de a poquito íbamos. Entonces hoy en día, eso es una de las cosas que yo le digo a la gente, que de cualquier adversidad, señores, está bien, puede ser muy grande, puede ser no tan grande, pero todo depende de la actitud, es un problema de actitud, como tú decidas enfrentar las cosas en la vida. Ese es, sí, bueno, sí, una actitud que puede ser a favor o en contra. Porque todo depende de cómo tú tengas tu estado mental. Si tú eres una persona con una actitud positiva, lo vas a tener una actitud positiva. Pero si tú tienes una actitud negativa, vas a tener una actitud negativa. Esas cosas yo también las digo en mi libro, porque mi libro no solamente, porque es que mi libro tiene como varias cosas, ¿no? Tiene el tema, digamos, del intrincado político de los países, está el tema de la empresa esta que quedó atrapada en el problema entre la oposición y el gobierno venezolano, está nuestro tema de todo lo que ocurrió y todos los intrigos diplomáticos detrás, todo lo que nosotros vivimos, pero también está lo que llamo yo el legado, o sea, que es
que es la enseñanza detrás de todo esto, que es lo que hoy día yo les explico a la gente, que a pesar de toda esta situación, a pesar de todo lo que vivimos, nosotros decidimos trascender porque tenemos una persona con una mentalidad positiva y hoy en día todo lo que estamos haciendo es porque creemos que eso es lo correcto y queremos dejar un legado para el futuro, para que la gente el día de mañana diga, bueno, ok, mira, si este señor pudo pasar por esto y lo sobrevivió, bueno, no lo voy a hacer yo. Porque ese es un poco el mensaje detrás de todo esto. Aquí en México hay unas palabras, digamos, un refrán o una circunstancia que muchas veces decía, cuando uno se queja, voltea a ver a otra persona y está peor que uno. Sí. Entonces siempre pasa, uno se queja por más de que quiera, ¿no? Y siempre es, como dicen, bueno, hay gente que está peor que tú. Entonces también yo creo que uno es la parte en la que se cierra, uno es la parte que tiene un poquito más el pensamiento cuadrado, digamos, de no ver un poco más allá de lo que podemos hacer. Siempre nos ha pegado casualmente esa parte y muchas veces también se maneja por país. Había veces que también nosotros en México, de Estados Unidos, decían, no, los mexicanos nada más vienen a hacer trabajos manuales. Ellos no tienen la capacidad de pensar. Los japoneses, después de lo que decía de la bomba atómica, cambiaron mucho su estatus. Ya es también un referente tecnológico y son cosas que también uno dice, o sea, no puedo estar encasillado en ciertas condiciones porque también yo puedo crear mi solución y mi camino. Pero eso es algo que usted nos platicaba en la sesión anterior. O sea, depende uno de dónde está el propósito y creo que el propósito que uno tiene es lo más difícil de encontrar. Es lo más difícil de buscar. Y puedo coincidir con usted. Siempre puede pasar de algo, una catástrofe, de algo que nos haya pasado y que nos haya cambiado. Pero no necesariamente. También uno tendría que verlo como algo positivo, algo que tendríamos que estar buscando siempre, ya sea en el plano moral, en el plano físico, en cualquier situación, porque de todos modos nos tenemos que agarrar de algo para salir adelante. Correcto. Fíjate eso que tú dijiste del propósito, sí, para la audiencia que no escuchó la entrevista anterior y los invito a que la escuchen porque esta es como una continuación de la primera. Yo les narraba, que por cierto ese evento yo lo narro también en el libro, es el tema de que nosotros en un momento dado nosotros no teníamos al principio ningún tipo de comunicación, los primeros 10 meses totalmente incomunicados y quizás el primer año prácticamente después de que teníamos cierta pequeña comunicación, no teníamos más nada que hacer, pues no teníamos libros, no teníamos nada. Hasta que un buen día deciden darnos ciertas libertades porque había una presión muy grande. El gobierno americano, como no tenía representación diplomática, ellos empezaron como a triangular a través de terceros y uno de estos terceros fue las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una comisión que se llama la Comisión de Detenciones Arbitrarias y a nosotros nos consideraron, el caso de nosotros, que había sido una detención arbitraria, porque de hecho lo fue todos los elementos de la manera como ocurrió. Yo en el libro lo narro con detalle, pero nosotros fue un caso fabricado que era tan fabricado que nosotros no estaban haciendo la reseña y nadie sabía que no había nada. Tuvieron que empezar en ese momento a fabricar todo para poder hacer el caso, porque era una cosa casi que totalmente fabricada. Entonces, bueno, lo cierto es que esta gente, después de la ida de las Naciones Unidas, ellos presionaron al gobierno venezolano para que nos dieran ciertas concesiones. Las concesiones fue dejarnos pasar comida y medicina y permitirnos ciertos libros. Entonces, entre los libros que yo en un momento dado logro leer, es un libro de un señor que fue secuestrado, que fue preso cuando los campos de concentración nazis. El señor era judío austríaco. Él era el director del Instituto Psiquiátrico de Austria. Cuando lo meten preso, o sea, era un señor de alto nivel. Y él cuando estuvo ahí, él estuvo estudiando la conducta humana, porque él estudiaba la conducta humana. Él prácticamente hizo
su encarcelamiento, un estudio sociológico de la conducta humana. Y él empezaba a ver qué era lo que hacía de que la gente sobreviviera, porque él decía que en la mañana hacía tanto frío en las barracas que amanecía la gente muerta. Él estaba durmiendo en su barraca y cuando se despertaba, la hilera de él, todo el mundo muerto, tieso. Entonces él empezó a ver qué hacía que la gente sobreviviera. Y cuando termina la guerra, él sigue con el estudio, y una de las cosas que él descubre es que la naturaleza humana hace de que tú puedas trascender cuando tú encuentras un propósito en tu vida. Y en el caso de nosotros, el propósito de nuestra vida fue nuestra familia. Y claro. Fue así que él creó el libro que se llama El hombre busca un propósito. Hoy en día, después del diario de Ana Frank, es el libro más reconocido de la Segunda Guerra Mundial, es un bestseller de toda la vida. Y este señor, él acuñó la teoría de la logoterapia en base a eso. O sea, la logoterapia es basada en ese libro. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, hoy en día, ya esa es otra de las cosas que yo hoy en día explico, el tema del propósito en la vida. O sea, no solamente, es que es un conjunto de cosas, no es solamente tener una mente positiva, no es solamente estar enfocado, no es solamente tener ese apoyo familiar, no es solamente el tema espiritual, está el propósito en la vida. Creo que la guinda de la torta es el propósito en la vida. Porque tú puedes tener todo, pero si no tienes propósito, estás listo. Porque el propósito en la vida es lo que te insufla el ánimo, esa esperanza, ese ánimo en seguir, no importa cuál sea la situación. Esa cosa que la gente hace, que la gente dice, wow, pero ¿cómo este hombre hizo esto? Cuando tú ves esos casos maravillosos que a veces que se han hecho películas famosas de cómo alguien hace una cosa que parece como heroica, es porque la gente encuentra un propósito, encuentra eso como un propósito. Yo tengo que hacer esto porque o sea, cuando tú encuentras eso, es como que hace que tú trasciendas, hace que tú seas más allá. Eso es algo más grande que tú. Es algo más grande que tú, es algo casi que sobrenatural. Mira, yo tengo un evento, Juan, que yo lo narro en el libro, y lo voy a comentar acá, que me pasó a mí un mes antes de nuestra detención. Un mes antes. Yo viajé un mes antes a Venezuela. Antes de este viaje, yo un mes antes viajé. Porque yo estaba con mi cuestión de jubilarme. Yo estaba buscando mi jubilación. Y el que era mi jefe directo en ese momento lo había nombrado ministro del petróleo. Yo tuve que ir a hablar con el ministro. Con el ministro, el señor jefe ministro, dice. El ministro del petróleo de Venezuela, o sea, imagínate, era con la persona que me iba a dar mi jubilación. Yo voy y yo hablo con él, yo voy y me reúno con él, y me siento con él y le digo, mire chico, yo me quiero jubilar, ya yo tengo 35 años, ya yo veía venir todo este rollo de los problemas. Yo, mira, ya yo me quiero jubilar, yo quiero estar tranquilo, yo me quería hacer un consultor, y yo dije, entre tanto, dale, el hombre me acepta la jubilación. Me dice, bueno chico, pero dame unos meses para buscarte un reemplazo. Y me dice, estábamos en octubre de 2017, me dice, jubílate en febrero de 2018, así me das 4 meses y yo busco a alguien. Ok, ese fue el acuerdo. Yo regreso a Houston y yo cuando vengo aterrizando me llaman y me dicen, señor Pereira, va a haber este fin de semana un evento que usted tiene que asistir. Resulta ser que esta empresa, que como es una petrolera grande aquí en los Estados Unidos, que tiene varias refinerías por todos los Estados Unidos, ellos hacían todos los años para el mes de octubre un gran encuentro de cuestiones de ambientales y de seguridad. Y esta empresa tiene un récord de ambiente y seguridad muy alto, entre los mejores de los Estados Unidos. Entonces, este tema era un tema bastante de nivel. Entonces me dicen que yo tengo que ir y bueno, me dan el programa y yo digo, sí, está bien, ok. ¿Y qué se va a hacer? No, bueno, va a ser el cierre y usted tiene que estar. Y en el cierre siempre se invita a un speaker, a alguien que dé un discurso. Y normalmente es un speaker motivacional. Ah, ok, ¿y quién va a ser? Me dice, mira, va a ser el Capitán Phillips. ¿Te acuerdas de la película, el Capitán Phillips? La que hizo claro. Tom Cruise. Tom Hanks. Tom Hanks. Ok, pero el verdadero Capitán Phillips, o sea, el original, el que fue secuestrado por los piratas en Somalia. Bueno,
ese señor hoy en día es un speaker internacional, porque él transformó su tragedia hoy en día, y él tenía no sé si lo tiene todavía, él tiene un discurso que se llamaba Navegando las aguas turbulentas, se llamaba el discurso de él, y él lo que hablaba era, porque él le daba el discurso motivacional a las empresas, cómo tú podías, lo que estoy haciendo yo hoy día, cómo tú puedes sobreponerte a un evento catastrófico y hacerlo algo grande. Y él narraba su caso de cómo él, habiendo sido secuestrado en un barco internacional por yo no sé cuánto tiempo, logró sobreponerse y hoy en día hace lo que hace. Entonces, bueno, total que aquel hombre da aquel discurso y a mí me impactó muchísimo, y entonces él se sienta conmigo porque yo estoy yo era el presidente de la empresa, o sea, yo estaba en las principales filas, en el asiento principal, y el hombre se me sienta al lado, yo estoy con mi esposa, y yo le digo al hombre, no me acuerdo si él es John Phil, no me acuerdo el nombre de él, John, creo que es John, algo así. Digo, caramba, Capitán Phil, oye, tremendo discurso, qué chévere, qué bueno. Oye, wow, tremenda cosa que le pasó a usted en su vida. Y él me dice esto, él me dice, mira, no, es que lo que dice, lo que salió en la película no es ni la mitad de lo que me pasó a mí. Porque por cuestión de espacio y tiempo, el libreto se encogió. Y simplemente escogieron las escenas más principales. Y él fue el asesor de Tom Hanks. O sea, cuando Tom Hanks hizo la película, él estaba al lado diciéndole cómo actuar, cómo hacerlo. Era él. Él lo contrataron como asesor de Tom Hanks. Entonces yo le digo, pero wow, si fue peor que esto, imagínate cómo habrá sido. Y él me dijo estas palabras, me dijo, mira, señor Pereira, el ser humano es capaz de hacer cosas que uno nunca se imagina. Uno es capaz de hacer cosas grandes que el día de mañana usted se va a preguntar, wow, ¿y cómo hice yo esto? Pero ese hombre me estaba preparando lo que me iba a pasar un mes después. El día que a mí me detienen, jura lo que yo estaba pensando en él. Yo en el momento en esas primeras horas dramáticas que nos estaban paseando por ahí, yo lo que iba era pensando en las palabras que ese hombre me había dicho. Y eso me condicionó mentalmente. Me condicionó como para que yo me preparara para lo que me venía. O sea, de alguna manera, ese hombre fue un ángel que Dios me puso para que me dijera, mira, te va a pasar esto, pero no te preocupes, que yo no voy a dejar, yo te voy a acompañar. O sea, dentro de todo lo malo que me estaba sucediendo, yo logré no colapsar en ese momento, porque yo no entendía lo que me estaba pasando. Por las palabras de ese hombre. Las palabras de ese hombre me resonaron de tal manera en ese momento, en esas primeras horas, que déjame decirte, yo no he tenido la oportunidad de buscarlo y darle las gracias. No he tenido el chance, pero en algún momento lo voy a buscar. Él no debe acordarse de eso. Pero ese hombre, con lo que me dijo, me preparó para lo que me estaba viniendo un mes después. Ahora, dime tú si eso no son cosas de Dios. Son señales que Dios te pone en el camino. Eso es lo que le iba a decir. Creo que siempre pasa algo, ¿no? Son señales divinas. Por alguna causa se dan y que posiblemente Dios siempre te pone cosas delante que tú no las ves. Y el ser humano, a veces, porque es un tema de que no tiene la vista preparada para eso. Hoy en día yo sí puedo decir que yo hoy día puedo ver las cosas que vienen. No es que estoy un futurólogo, sino que cuando ocurre algo ya yo digo, wow, esto es un evento que está Dios detrás. O sea, ya yo lo puedo como percibir, porque es algo como que tu mente como que se te abre, tienes otra visión de las cosas. Pero esas cosas, estos tips que yo te estoy diciendo, son parte de las cosas que yo en el libro la narro. Y narro muchas cosas más. Nosotros vivimos unos eventos mira, hay un evento que yo no lo voy a mencionar acá porque voy a hacer un spoiler, pero hay un evento que es casi que mágico. Que cuando el día que yo vengo regresando en el avión, cuando veníamos de la isla esa, viajando a San Antonio, conmigo viene, yo no sé si usted tiene una foto, hay que sale un señor que es asiático chiquito en el mural, que yo estoy abrazado con él. Yo te mandé la foto, la debes tener ahí. La debo de tener. Y un señor chiquito asiático.
en el mural, en una foto que estamos en el mural, donde está mi cara, estamos los tres, él está abrazado conmigo. Si la pueden poner, bueno, ese señor, él es el psicólogo del Espija, del grupo del gobierno americano para secuestrados. Él es el psicólogo. Él es el que viaja con este señor, el embajador, cuando van a rescatar a las personas. Él viaja siempre en avión, porque él te hace como habla contigo para ver en qué condiciones psicológicas tú vienes. Bueno, ese señor se sentó al lado conmigo en el avión. Y él me viene haciendo preguntas y yo me doy cuenta que las preguntas, yo le pregunto, ¿y tú qué eres? Me dice, no, yo soy psicólogo. Bueno, claro, me las preguntas. Bueno, sí. Estamos un modo confianza, ¿no? Y entonces yo me pongo a hablar con él y yo le narro el evento ese que no voy a decir aquí, pero se lo narré a él. Eso lo va a tener que ver el público en su libro. Bueno, ese señor quedó tan impactado con lo que yo le dije y resulta ser que este señor, que es de característica asiática, él es coreano y él es el presidente de la Asociación Coreana Cristiana de los Estados Unidos. Ese señor se ha reunido en 3 oportunidades con el Papa. Yo no lo sabía, me enteré ahí. Y ese señor me invitó el año que viene a haber una conferencia mundial y él quiere que yo vaya allá simplemente para que narre ese evento. Porque él dice que ese es un evento tan impactante que él dice que ese es un evento que es casi como que mágico. Lo que sucedió ahí, y ese evento lo narro yo en el libro. Porque es un evento que realmente es mágico. Y yo estoy hablando con él sin saber ni siquiera quién es él. Y después de eso hemos estado en contacto. Esa foto que tú ves ahí, que te mandé yo, esa foto ni siquiera fue en noviembre, eso fue ahora, hace poquito que yo volví ahí a Washington y nos encontramos allá. Pues, y estuve en su oficina, y hemos estado en contacto, pero lo que te quiero decir es que la mano de Dios siempre está en todos estos eventos. Lo que pasa es que el ser humano no la ve. Pero esa parte mágica, espiritual, yo también la narro en el libro. Entonces, el libro tiene muchas cosas, pero ese toque yo lo pongo porque yo le decía a mi esposa en estos días, cuando estábamos terminando la parte finalizando la parte editorial, pero como te dije, yo tuve que actualizar ciertos eventos que habían ocurrido acá que no estaban narrados en el libro, entonces tuve que revisitar algunos capítulos, incorporar algunas cosas. Yo estoy sentado con mi esposa, porque mi esposa, como te digo, ella fue prácticamente mi editora. Ya está conmigo en la computadora y estamos revisando. Y nos paseamos por varios de estos capítulos. Y yo le decía a mi esposa, oye, ¿sabes qué, mami? La gente va a creer que yo inventé esta cosa. Es tan increíble. Porque son cosas como, yo no sé si tú viste la película, esa historia de Pig, el tigre ese. ¿Sí? Bueno, sí, esos sí, eventos así que parecen así como locos, mágicos. Nosotros vivimos eventos así, cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo ocurre esto aquí? Pero entonces, ese tipo de cosas, y yo le decía a mi esposa, la gente va a pensar que yo me estoy inventando estas cosas, porque son cosas que ocurrieron. Nosotros vimos algunos eventos que son como que wow, o sea, impresionantes. Pero bueno, es así, pues la mano de Dios siempre de por medio. Lo cierto es que, bueno, mira, el libro tiene toda esa, yo creo que va a tener todas esas características. Nosotros, entrando ya un poquito más en detalle, el libro va a salir, ya, de hecho, yo tuve hace 3 días la reunión y la semana que viene creo que tengo ya la reunión definitiva con la publicista para sacar la campaña. Va a haber una campaña de preventa primero, de un tiempito de preventa. Se van a dar ciertas, por ejemplo, las personas que participen en preventa van a ver una serie de cuestiones que se van a dar. Entre ellas se les van a dar unos capítulos de avance. Vamos a organizar una reunión en Zoom donde vamos a hablar un poco del tema. Yo inclusive les voy a ofrecer en el programa de coaching que yo tengo, les voy a ofrecer un programa a estas personas. O sea, voy a dar ciertas cositas como digamos, ciertos beneficios. Sí, como incentivo. Va a haber un tema de algunos que quieran uno autografiado también. O sea, van a haber una serie, ellos lo llaman bonos. Para ciertas, digamos, personas que quieran ciertas características. Entonces, eso lo voy a estar anunciando
creo que la semana que viene, yo creo que ya la semana que viene, pero lo cierto es que yo, a las personas que lo estén escuchando y si quieren saber un poquitico más, yo no sé si tú tienes ahí el link del libro, pero yo tengo un blog del libro donde más o menos la gente puede ubicarse, porque yo le narro y más o menos cómo fue un poco el tema. Es para que, porque tú te vas a Google y vas a encontrar un poco de artículos, Sí, pero claro. yo ahí lo puse más o menos condensado de qué trata el libro y con ciertas imágenes de lo que fueron los eventos, porque nosotros tenemos una serie de imágenes que pasaron a ser como icónicas, ¿no? Hay una de ellas que yo creo que tú la tienes ahí, que es la que aparecemos los 6 parados vestidos de amarillo. Sí. Es cómico porque uno de mis compañeros dice que esa es la carátula de nuestro disco de Abbey Road. Abbey Road fue el de los Beatles, ¿no? Entonces, dice que esa va a ser la carátula de nuestro libro. Como conclusión, Juan, para terminar acá, miren, las personas, ahí ven mi LinkedIn, yo te voy a dar ya la página web está lista, te voy a dar la página web para que la gente la visite y para que visiten la página del libro, para que el que esté interesado puede saber más tanto de mí, de mi historia, ahí van a encontrar muchísima información y van a encontrar información del libro. Sí. Y de verdad que te agradezco mucho. Wow, se me fue el tiempo. Rapidísimo, ¿no? Y muchas gracias, muy agradecido también por esta primicia del libro. El link lo vamos a poner igual aquí en los comentarios. Agradezco mucho, señor José, créame que ha sido muy apremiante esta parte y conocer todo lo que hace y lo que va a seguir es un honor y un placer para nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día y los mejores deseos para usted. Amén. Gracias. Recuerden, escucharnos en la siguiente emisión, mandar sus propuestas y sugerencias al correo. Gracias por su compañía, que pasen un excelente día. Historias del Señor Bigotes, una producción original de Juan Villa.